El tema que vamos a tratar el día de hoy son los problemas de atención y concentración en niños de 3 a 4 años. Nuestro grupo está conformado por Yelitza Londoño, Catalina Echavarría, Kelly Urrea, Jenny Benavides y quien les habla, Consuelo Nopía. Hoy nos acompaña la doctora Lina María Restrepo, quien es terapeuta ocupacional y propietaria del Centro de Terapias APTO. Buenas noches, Lina María. Nos encontramos pues acá para que nos colabores explicándonos un poco qué es lo que haces de tu función de terapeuta ocupacional. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Mi nombre pues completo es Lina María Restrepo Castrillón. Yo soy terapeuta ocupacional de la Universidad del Valle. Hace aproximadamente 15 años terminé la profesión. Y lo que hacemos en terapia ocupacional pues tiene varias áreas o líneas de trabajo, pero en educación trabajamos muy especialmente uno de los componentes y dispositivos básicos del aprendizaje en los niños en la etapa pre y escolar, que es la atención y la concentración. En mi institución, que se llama Acompañamiento Total, que la sigla es ACTO, nos hemos dedicado a asesorar a los jardines infantiles, a los docentes, en todo el apoyo que requieren para poder ayudar a los niños que presenten algún tipo de déficit atencional para mejorar su desempeño ocupacional escolar. Lo que buscamos en terapia ocupacional es eso, particularmente que cada niño en su ciclo vital, en este caso en la etapa preescolar, desde el primero a los 7 años, pues tenga un buen desempeño escolar, ¿sí? Y además en su general, en sus hábitos, en sus rutinas, en sus actividades generales durante la etapa preescolar. Doctora Lina, ¿qué es el déficit de atención? Bueno, para diagnosticar un déficit atencional, ahí es bien importante saber que no lo podemos hacer los terapeutas ocupacionales, ni los fonoaudiólogos, ni siquiera los psicólogos. Cuando ya hablamos de déficit es porque estamos hablando de que algo falta, ¿sí? O sea, si hablamos de déficit es algo que está deficiente, por tanto hay digamos que un retraso, ¿sí? O una desventaja, a veces yo lo llamo más desventaja que retraso en el desarrollo psicomotor de los niños. Entonces, los déficits atencionales los deben diagnosticar un neuropsicólogo, ¿sí? O un neuropediatra. O algunos, por ejemplo, también psiquiatras a nivel infantil también los pueden diagnosticar. ¿Por qué pongo esta salvedad primero? Porque a veces pasa que en los colegios o en las instituciones o los mismos padres ya dicen que los niños son hiperactivos, ¿sí? O que los niños tienen déficit atencional. Entonces empiezan a etiquetar a los niños. Y antes de eso hay que tener mucho cuidado porque el diagnóstico debe cumplir unos requisitos para poder ya decir que es un déficit atencional. El déficit atencional, como su nombre lo dice, es digamos, un desequilibrio en la capacidad que tiene el niño para poder cumplir con la posibilidad de enfocar la atención en una tarea determinada que se le ponga de acuerdo al tiempo que se necesite para hacerla y también a su ciclo vital o a la edad que tiene el niño. Este déficit atencional, que algunos le llaman el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, que puede ser por impulsividad, por agresividad o por hiperactividad, ¿sí? Hay 3 tipos de déficit atencional, ¿sí? Entonces, por hiperactividad, cuando vemos que son los niños, ¿sí? que son muy hiperkinéticos, que hay mucho movimiento, son muy ansiosos. Cuando hablamos de déficit de atención por impulsividad, son los niños que en algún momento tiran las cosas o actúan de manera más, como su nombre lo indica, impulsivos. Entonces, además de tener la dificultad para prestar la atención, tienen ese otro componente. Y el otro es déficit de atención con agresividad, ¿sí? Entonces ya son niños que en algún momento pueden tener conductas agresivas. Entonces, para poder diagnosticar eso, pues obviamente el profesional tiene que estar entrenado, ¿sí? Lo que hacemos los ocupacionales es que cuando ya hay un diagnóstico, dados particularmente por el profesional en neurología, o neuropsicología, o neuropediatría, trabajamos ya con ese diagnóstico, ¿sí? Entonces el déficit es eso, es cuando hay digamos, un desequilibrio, una dificultad que tiene el niño o la niña para poder sostener la atención, unas demandas puntuales que el ambiente escolar o el ambiente familiar o el ambiente social necesita para que él se pueda desempeñar normalmente, ¿sí?
Ese es como... Bueno, Lina, muchas gracias por la explicación. La siguiente pregunta es, ¿qué indicadores pueden ayudar a reconocer la presencia de un posible déficit atencional? Bueno, yo quiero ser muy puntual, y es que para que un niño centre la atención hay que tener unas habilidades previas, ¿sí? Y es la capacidad de focalizar, o sea, que yo pueda quitar todos los demás estímulos que tenga y poderme enfocar en un estímulo puntual, ¿sí? Que sea la capacidad del cuerpo de controlar también sus movimientos. Hay niños que tienen déficit atencional, pero no porque quieran, digamos, no quieran prestar atención, sino que hay niños de base que pueden ser muy ansiosos, ¿sí? Hay niños que incluso pueden tener bajo tono muscular, entonces se cansan muy fácil, entonces empiezan a moverse para compensar el agotamiento muscular, y uno puede pensar que tiene déficit atencional por eso. Hay niños que pueden dificultar la capacidad atencional porque no hay buena iluminación, porque no hay buena ventilación, porque hay demasiados niños en un salón, porque el puesto en este caso escolar, el escritorio o la mesita, no se ajusta a las condiciones ergonómicas. Entonces a veces se le da como la responsabilidad al niño, que es el déficit del niño. Pero resulta que cuando vamos a indagar hay muchos componentes del ambiente que inciden en que el niño tenga dificultad atencional. Entonces yo pienso que cuando vamos a mirar el tema atencional y esos indicadores, hay que revisar todos esos aspectos, no solamente ver al niño. ¿Qué se puede notar en el niño? Pues obviamente si ya hemos revisado todos esos aspectos, de incluso el material, que puede ser un material que no sea muy atractivo para él, que la profesora de pronto hable de manera que el niño no comprenda, ¿sí? Si ya se observan esos esas situaciones, lo que podemos mirar es que son niños que obviamente tienen periodos de atención muy cortos, ¿sí? Niños que pueden tener de base un nivel de ansiedad, ¿sí? Entonces son niños que difícilmente se quedan sentados 15, 20 minutos, ¿sí? Porque son ansiosos, ¿sí? Hay niños, como les decía, con déficit de atención con hiperactividad, que tienen un trastorno de ansiedad un trastorno de base ansioso, ¿sí? Eso solo se puede diagnosticar aproximadamente a partir de los 4 años o 5 años en adelante. Antes de los 4 o 5 años solamente son como unas señales como de alarma, ¿sí? Pero yo no puedo decir que a los 2, 3 años un niño ya yo lo diagnostico con trastorno de déficit de atención, ¿sí? Va empezando a mostrar las señales, sí. Son niños que tienden, por ejemplo, a los materiales. Si ustedes les dan un material, un niño de 3 y 4 años ya tiene que tener más nivel de organización con el material. Entonces no se unta tanto, ¿sí? Puede dejar las cosas más ordenadas si se les explica, pero cuando hay un déficit de atencional son muy desordenados con el material. También tienen dificultad para entender las órdenes o comprender lo que se le dice. Entonces por eso un niño con déficit atencional no se le da tantas órdenes al tiempo. Ahorita vamos a ver como unos puntos que pueden tener ustedes en cuenta, porque a veces no es el niño, a veces es la necesidad del docente, ¿sí? De poder dar las indicaciones si conoce esa necesidad del niño. El déficit atencional tiende a ser muy estigmatizado, ¿sí? Yo como terapeuta siempre digo que cuando se es niño está todo por hacer, ¿sí? Incluso cuando se es adulto, hay adultos con déficit de atención, ¿sí? Pero la idea es que si es un niño, hay todo por hacer. No podemos decir, no, este niño ya es insoportable, no se queda quieto. Muchos, en los años de experiencia que yo tengo, cuando yo empiezo a trabajar con un niño con déficit atencional, lo primero que yo hago es organizar hábitos y rutinas, incluso las normas, la autoridad en la casa. Y cuando eso se empieza a trabajar, el niño se empieza a regular. Entonces uno al final dice, no era un déficit de atención, ¿sí? Sino que era que habían cosas del ambiente, del contexto, de las actividades que había que empezar a regular, ¿sí? Son niños que en algún momento pueden tener hasta en el juego, así sean cosas que sean muy agradables para ellos, los periodos de atención son muy cortos, ¿sí? Entonces ese tipo como de conductas hace que la mente uno pudiera pensar que hay algún tipo de déficit de atención. Olvidan fácil las cosas, entonces les dicen algo y al momentico se les olvida. O si le dices, ve al cuarto y me traes esta pelota de este color. Él llega al cuarto y se le olvidó, o que tenía que traer una pelota, o lleva otra cosa, o simplemente lleva la pelota del color que no era, ¿sí? O sea, todos lo que llamamos nosotros como los órdenes o los comandos que se le dan,
no alcanza como a comprenderlos todos, ¿sí? Entonces, son ese tipo como de características que es importante tenerlos en cuenta para ser como señales pues, de alarma en los niños que puedan tener un déficit atencional. Los niños que están entre edades de 3 a 4 años y que tienen problemas de atención y concentración, o sea, ¿por qué es importante iniciar un plan de apoyo en ellos? Bueno, yo tengo como una, y creo que los terapeutas tenemos ahora un poquito de, ¿cómo se puede decir? Un poco de, no sé si llamarlo conflicto, pero sí como unas diferencias con el sistema escolar ahora. Porque el sistema escolar ahora pide que ya un niño a los 5 años prácticamente maneje, casi que empiece a conocer la lectura, la escritura, ¿sí? Cuando en épocas pasadas un niño de los 3 y 4 años estaba en una tónica que era jugar, ¿sí? De un ambiente de juego, que es la ocupación incluso más importante de los niños. La parte escolar como tal, ¿sí? De estar centrado viendo un tablero o escribiendo en un cuaderno, se empezaba a dar en épocas anteriores a los 6 años, ¿sí? Pero en toda esta modernidad, los niños han tenido que adaptarse también a esos cambios en el aprendizaje. Entonces yo pienso que también eso ha incidido en que los niños, incluso de 3 y 4 años, desarrollen aparentemente déficits atencionales, ¿sí? Pero hay que entrar a ser muy minucioso en tener cuidado en un diagnóstico a esa edad que se pudiera decir este niño tiene un déficit atencional. Es porque el mismo ambiente genera demasiados estímulos para los niños, ¿sí? En este momento los ambientes están hiperestimulados para los niños. Entonces, o hay demasiados juguetes que se les pone al niño para que escoja, entonces el niño no puede enfocar, ¿sí? O las rutinas del día en el niño son tantas que aceleran al niño, porque el niño se levanta a las 5 de la mañana, tiene que llegar al jardín, ¿sí? Mientras que en épocas anteriores no era así, tenía menos actividades en el día que hacer, por tanto tenía más tiempo de dedicarse a ciertas actividades. Ahora no, toca correr en una, después sigue la otra, después sigue la otra. Entonces yo soy muy de lo que a veces les digo a los jardines o a los colegios, que no aceleren a los niños en los aprendizajes, porque se quejan porque a los 6 años tienen dificultades ya atencionales, pero es que desde los 3 ya les estamos exigiendo que corran, ¿sí? Entonces yo pienso que de allí es quitar un poco la idea de centrar solo en el niño. Digamos que la invitación en este ejercicio que ustedes están haciendo es listo, vamos a mirar al niño con estas características, pero no se pueden olvidar de lo que rodea al niño. Mirar la familia, o sea, siempre que ustedes si van a trabajar con niños con dificultades atencionales, antes de entrar a decir este niño hay que mirarlo, ¿sí? Tiene esta situación, es entrar a mirar también esos otros aspectos que a veces a nivel escolar se tienen muy poco en cuenta. A nivel escolar muchas veces se tiene poco en cuenta dónde está ubicado el niño en el salón. Es más, hay niños que a nivel de atencional pueden tener fallas porque no están viendo bien ni están escuchando bien, ¿sí? Entonces hay que hacer todo un barrido de aspectos que pueden influenciar en eso. ¿Por qué es importante la intervención? ¿Sí? Se supone ya que los niños de 3 años podrían tener un mayor autocontrol en una actividad puntual, pero los niños de 3 y 4 años hasta los 5 años, los periodos de atención son cortos, ¿sí? No podemos pretender que un niño de 3 y 4 y 5 años va a estar sentado 20 minutos en un tablero o mirando o coloreando, ¿sí? O sea, partamos del desarrollo natural del niño, del desarrollo psicomotor natural del niño. Los niños en los primeros 5 años deberían estar dedicados como a través del juego a explorar. Que yo a través del juego, que pues ahí me parece muy importante decirlo, que la terapia ocupacional, una de las ocupaciones de los niños en las primeras etapas es el juego, y el juego es una herramienta maravillosa para el desarrollo psicomotor de los niños. Entonces yo a través del juego puedo poder ayudarle al niño a que cuando ya empiece la etapa escolar, él pueda ir ganando más capacidad de atención y concentración. Entonces partamos primero de la edad. Si hablamos de 3 y 4 años, los periodos de atención son cortos. Pueden a veces hasta ser menos de 15 minutos, hasta 10 minutos. Varía mucho también la motivación del niño, ¿sí? Hay niños que en esas edades, incluso desde muy niños, pero hay niños desde edades de los 2, 3, 4 años, que ya empiezan a identificar cosas a nivel de la familia. Si papá y mamá están peleados, ¿sí? Si hay discusiones, si el ambiente está complicado, y los niños traen esas preocupaciones al juego, al espacio escolar. Entonces a veces uno dice, este niño es agresivo, este niño es desatento, pero hay muchas preocupaciones en casa
que no hacen que el niño pueda estar concentrado en una actividad, sino que lo que le está concentrando, ¿qué es? Pues lo que está pasando en casa. Que él no va a poder decir a los 3 y 4 años, mamá, es que no presto atención porque estoy preocupado por la discusión tuya y mía. Él no lo va a poder decir, pero ellos encausan esa energía, pues simplemente no ponen atención, son más irritables, tiran las cosas, olvidan, se quedan atrasados, ¿sí? Entonces, bueno, esa parte. La intervención, ¿por qué es tan importante? Y eso es muy, creo que las docentes sí los conocen muy bien, pero a los padres les cuesta muchísimo poder a veces entender que los niños sí se pueden intervenir a nivel terapéutico incluso desde los 2 años. Yo he tenido pacientes que yo tenía un niño, recuerdo mucho, que me llegó a los 2 años por déficit atencional, aparentemente, con impulsividad, porque el niño no ponía atención, todas las cosas las tiraba, duraba menos de 1 minuto en una actividad, ¿sí? No cumplía normas, no cumplía órdenes. Cuando yo empiezo a trabajar con el niño, empiezo a darme cuenta que tenía que reunirme con la familia a revisar los hábitos y las rutinas de del niño. Cuando yo veo que el niño come un día 1 hora, come el otro día otra hora, en la casa no se le enseña desde niño a que tiene que ordenar y organizar, sino que se le deja que juegue en el desorden, ¿sí? No había normas, no había autoridad en la casa. Entonces, ¿yo qué hago? En vez de solamente centrarme en el niño, lo que hago es empezar a trabajar con la familia. Cuando yo empiezo a organizar esa rutina y le digo, el niño debe, casi la mayoría que se pueda hacer, debe siempre comer a tal hora, bañarse a tal hora, descansar a la misma hora, hacer tareas a tal hora. Cuando el niño empieza a estructurar primero sus hábitos y rutinas en casa por sus papás, va a ser muy fácil que en el colegio se pueda también organizar. Cuando empecé a trabajar con este niño, el niño en un momentito empezó a cambiar. Cuando yo me reúno con la familia y empiezo a identificar esas dificultades que había, más porque la mamá ponía una norma, la abuela ponía otra, ¿sí? Entonces empezamos a organizar los hábitos, las rutinas y las normas en casa. Cuando eso se empieza a organizar, el niño se empieza a ajustar. Hay algunos teóricos que han llegado a decir pues que todo este tema de déficit atencional con hiperactividad no existe, ¿sí? Yo no puedo decirlo. Ellos lo dicen que es más como poder, lo que yo digo, organizar los ambientes para los niños. Y como vimos en ese momento en ambientes hiperestimulados de demasiado acelere, los niños están absorbiendo toda esa, digamos, esa dificultad en orden que tienen desde la misma casa, ¿sí? Pero existiendo o no, está la situación y hay que ayudar a los niños, ¿sí? Y las niñas a que puedan como tener un mejor desempeño y aprender lo que deberían aprender. Entonces la intervención se puede hacer incluso desde los 2 años, ¿sí? Yo puedo incluso un niño en estimulación adecuada empezarlo a organizar, ¿sí? Pero si yo en la casa, por ejemplo, le pongo 10 juguetes, ¿sí? Y no le digo, vamos a jugar con estos 2 primero y hagamos una historia con este y ya después guardamos y después con otro, sino que yo les tiro todos los juguetes a los niños o lo dejo en un computador 20 minutos pegado así, ¿sí? Y no hago que el niño pueda adaptarse a otro tipo de actividades más constructivas para él, pues obviamente eso va a generar que en algún momento genere un déficit atencional. O más que un déficit atencional, una dificultad para que el niño centre como sus habilidades en lo que nosotros necesitamos que se centre en un tiempo determinado. ¿Qué se puede, qué se puede hacer en terapia ocupacional? ¿Qué actividades se pueden trabajar? ¿O qué profesiones pueden intervenir? Terapia ocupacional es una de los, digamos, de las carreras que más abordo. Psicopedagogía también, ¿sí? Psicología también. Somos como un equipo interdisciplinario que trabajamos para que ese niño pueda mejorar esos niveles atencionales. La atención y la concentración son dispositivos básicos del aprendizaje que se desarrollan en los primeros años de vida, que son 3: atención, concentración y memoria. Ya después de que supere los 7, 8 o 10 años, o más en la adolescencia, empiezan lo que se llaman funciones ejecutivas, que son análisis, raciocinio, lógica y síntesis. Pero si en los primeros años escolares no trabajamos esos 3, atención, concentración y memoria, pues vamos a tener dificultades más adelante con nosotros. Bueno, ¿qué actividades o manejos se le puede realizar a los niños para estimular que ellos realmente se concentren? Se pueda prestar la atención. Bueno, en lo educativo y en lo familiar. Otro tipo de, seguimos en los juegos. Bueno, yo pienso que ahí es importante retomar los juegos del pasado,
¿sí? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando uno jugaba la rayuela. La rayuela es de los elementos de más ejercicio atencional, ¿sí? Pero también muy motor grueso, ¿sí? Saltar la cuerda, ¿sí? Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando hacíamos las competencias en las postales, ¿sí? Cuando un niño, eso es muy importante que lo tengan presente, un niño que tiene déficit atencional casi siempre no tiene un buen control motor grueso, ¿sí? Entonces yo empiezo a trabajar también esa parte corporal. Hay niños que cuando tienen déficit atencional porque también se caen muy fácil, lo que yo decía son niños hipotónicos, niños que tienen dificultades de coordinación visomotora, o integración bilateral, ¿sí? O cruces de línea media. Entonces yo empiezo a organizar corporalmente lo grueso y ya voy degradando hacia la parte más fina que viene a ser lo cognitivo, ¿sí? O la parte pues manual, ¿sí? Los movimientos más puntuales, más finos que llamamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, armar torres, ¿cierto? Entonces vamos a armar torre, el que arme más la torre, ¿cierto? Entonces vamos a armar una torre con la otra, ¿sí? Pero ahí si yo le pido a un niño que arme una torre con la otra y yo veo que ese niño de base tiene muy bajo control motor, o son niños que tienen muy poca fuerza, entonces se les caen, entonces a veces les dicen, ay no, entonces ya no puedo, y tiran la actividad, y entonces, no, usted no pone atención, no, es que de base es un niño que tiene dificultad para controlar los materiales, ¿sí? Por ejemplo, saltar la cuerda también, ¿cierto? Saltar la cuerda tiene que estar muy atento porque si la cuerda lo pisa, se cae. Pero si es un niño que tiene una dificultad en el equilibrio, yo tengo que mirar cómo lo pongo a saltar la cuerda, ¿sí? Entonces ese tipo de juegos, cuando juegan, por ejemplo, cuando jugaban los bolos, ese es otro juego muy chévere que trabaja la parte atencional. Entonces en los bolos, yo pongo los bolos y tiro la bola, ¿cierto? Entonces yo tengo que de coordinar por dónde aquí están los bolos y cómo yo dirijo mi movimiento hacia esos bolos. Y yo ahí estoy trabajando un componente de atención y concentración. Y el niño no se está dando ni cuenta. Y eso soy yo la que lo pongo, que él le divierte y él lo está trabajando. El trompo, por ejemplo, ¿sí? Que antes se jugaba tanto el trompo, ya no se juega trompo. Se dice que ahorita los niños son más inteligentes, más inteligentes, no, más habilidosos en ciertos procesamientos mentales, en el lenguaje, pero se han quedado muy en desventaja con el tema motor fino y motor grueso, porque ya los niños están así, ¿cierto? Y los espacios de aprendizaje son muy pequeños en estos aparatos, o en la tablet, o en el celular. Entonces son niños que a usted le hablan de lo que sea en un computador, pero cuando lo pone a colorear o lo pone a trabajar la plastilina, tiene una motricidad fina muy deficiente, ¿sí? Entonces eso es lo que se ha perdido mucho con la tecnología. Por ejemplo, cuando se ponen los jueguitos que son el que se oye aquí con ¿cómo era el que usábamos? El teléfono roto, pero con el que es con los vasos desechables y la tira. Ahí tú le estás trabajando, por ejemplo, atención auditiva. Entonces le pones, ellos diseñan ¿cómo se llama? Su teléfono ese que nosotros alcanzamos a usar. Entonces, y ahí está trabajando, ¿qué dices? ¿Sí? O si vas a jugar teléfono roto, entonces vamos a decirle a cada uno, ahí estamos trabajando atención auditiva. Tenemos acuerdo que atención auditiva, atención visual, podemos tener atención a través del tacto, donde yo puedo diferenciar. Entonces también el ejercicio que pueden hacer ustedes es trabajar la atención a través de los sentidos, todos los sentidos, podemos explorarlos con la atención, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues la verdad, para concluir, para hablar del déficit atencional en los 3 y 4 años, primero hay que tener un diagnóstico muy claro, que no lo hacemos los niños ocupacionales, ni fonoaudiólogos, ni pedagogos, ni docentes, sino unos profesionales muy especializados en el tema, neuropsicólogos, neuropediatras, psiquiatría infantil, que antes de mirar y decir que un niño pueda tener un déficit atencional, antes de yo ya crearme esa etiqueta hacia un niño, tengo que tener, una niña, tengo que tener muchos aspectos presentes, ¿sí? La situación en casa, si hay organizados hábitos y rutinas, si el niño y el ambiente escolar está adecuado para su edad, si las actividades están adecuadas también a su edad, si tengo presente lo que el niño necesita en los 3 y los 4 años, y ya si todo eso se ha descartado y sigo insistiendo en que el niño no puede tener una capacidad atencional, entonces ya lo que hago es pues esperar un poco y mirar entonces un especialista que pueda llevar un diagnóstico, ¿sí? Y lo otro es que en el colegio o en el jardín se pueden hacer muchas actividades a través del juego que pueden estimular el componente atencional y de concentración en los niños.
que en los primeros años de vida, los primeros 7 primeros años, 8 primeros años, se trabajan dispositivos básicos del aprendizaje, atención, concentración y memoria, pero que esos dispositivos pueden alterarse porque hayan situaciones anatómicas del niño, cognitivas como tal, su misma capacidad para manejar materiales, su mismo tono muscular, su capacidad auditiva, su capacidad visual, su capacidad motora, que pueden alterar esas posibilidades que el niño enfoque y pueda cumplir con una habilidad para poder tener una habilidad atencional, una capacidad atencional. Y la familia tiene un componente muy importante, la familia tiene que involucrarse cuando ustedes remitan a que se haga una valoración. Cuando se piense que hay una dificultad atencional, no hay que tenerle miedo y que los padres entiendan que no es que ya estamos condenando al niño ni diciendo que tiene ya un trastorno, sino que hay que poner atención a esas dificultades que él está teniendo para que más adelante él pueda tener ya un desempeño muy adaptado a las demandas que tenemos en el ambiente. Eso es como lo que podemos resumir del tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, doctora. Gracias a ustedes.